estas últimas semanas quizás has leído o quizás has escuchado esta oferta que Elon Musk ha hecho por comprar Twitter y que Twitter se empieza a defender y que quizás Vanguard por alguna razón se metió a la pelea y quizás mientras veías las noticias se empezaron a aventar algunos términos financieros con los que quizás no estamos completamente familiarizados. Entonces, en este video justamente quiero no solamente echarle un vistazo a cómo han ocurrido paso a paso las cosas, sino también vamos a ver qué es lo que realmente está ocurriendo, intentando resolver algunas preguntas que nos podrían surgir mientras escuchamos estas noticias. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre toda esta telenovela financiera que estamos viendo entre Elon Musk y Twitter y que por ahí Vanguard se metió un rato. Vamos a ver entonces paso a paso lo que ha estado ocurriendo y a intentar resolver algunas de las preguntas principales que quizás nos surjan mientras vemos toda la telenovela. Empecemos entonces con el timeline de cómo han ido sucediendo todas las cosas. Y en realidad todo empieza por ahí del 31 de enero de este año, de 2022, cuando Elon Musk empieza poco a poco a comprar acciones de Twitter. Sin embargo, en el momento esta información no se hizo pública. Esto solo lo sabemos ahora porque el 4 de abril de 2022, obviamente, ya se hizo público que Elon Musk ahora era el accionista que mayor porcentaje de Twitter tenía, con un 9.2%. Se hace pública la información y nos damos cuenta que Elon Musk ya llevaba algunos meses, desde el 31 de enero, comprando poco a poco estas acciones. Esto, por cierto, enojó a algunos inversionistas que se quejan de que esta información debió hacerse pública antes, porque si vendieron antes de que se hiciera pública, perdieron unos rendimientos potenciales, pero ese es otro tema. Lo que tiene más que ver con esta batalla entre Twitter y Elon Musk es que el 5 de abril, un día después de que esta información se hace pública, Twitter anuncia que le ha ofrecido un puesto en la junta directiva de Twitter a Elon Musk. La junta directiva de una empresa, pues es una serie de asientos, una serie de personas que se juntan para decidir el futuro de la misma. Por supuesto, está conformada por varias personas, entonces Elon Musk no sería la única persona tomando decisiones, pero tendría una voz bastante importante dentro de la empresa. Este anuncio ya es completamente oficial, el mismo CEO de Twitter ya lo tuiteó, obviamente, siendo Twitter, pero sucede que viene con una cláusula. Si se es miembro de la junta directiva de Twitter, no se puede tener más del 14.9% de las acciones. Y aunque inicialmente Elon Musk había aceptado la oferta, esto no terminaría ahí. Como quizás se lo sepas, porque eso pues, ya es público, pero antes pasaría algo importante. Se anuncia que Elon Musk va a ser miembro de la junta directiva el 5 de abril. El 8 de abril, Vanguard, una institución financiera que crea una serie de fondos de inversión, varios ETFs que yo recomiendo en este canal, hace público que es dueña del 10.3% de las acciones de Twitter, relegando a Elon Musk al segundo lugar. Entonces, de pronto, Vanguard es la empresa o es la entidad que más acciones de Twitter tiene y todo el mundo empieza a decir que esto es un ataque contra Elon Musk, que Vanguard debe tener planes secretos. Vamos a hablar acerca de eso en un segundo, pero mientras todo esto pasa, el 9 de abril Elon Musk anuncia que siempre no va a ser miembro de la junta directiva y todo el mundo se empieza a preguntar si sus razones no tienen que ver con ese límite de 14.9%, si Elon Musk quiere mayor control de Twitter. Pero todo es silencio por varios días. Elon Musk no tuitea nada, nadie sabe absolutamente nada, qué es lo que está pasando. El 14 de abril, Elon Musk anuncia sus planes. Anuncia que ha hecho una oferta por comprar todo Twitter por 43 mil millones de dólares. Es decir, 53.2 dólares por cada una de las acciones, que en este momento es por ahí de 20% más al valor del mercado de Twitter. En la misma carta donde hace esta oferta, anuncia que de no ser aceptada su oferta, va a tener que reconsiderar su posición como accionista dentro de la empresa, dando a entender que si no aceptan va a vender su 9.2%, lo que
por supuesto dañaría el precio de la acción. Si de pronto hay tanta oferta porque Elon Musk vende tanto de Twitter, pues si no hay la demanda, bajan las acciones. En fin, lo hace sonar bastante como una amenaza, aunque especifica en su carta que no es una amenaza, que según simplemente es una decisión de inversión. Finalmente, un día después, es decir, ayer, 15 de abril, Twitter anuncia que ha establecido ciertas medidas, en específico algo llamado una píldora de veneno, para intentar impedir que Elon Musk en algún momento logre obtener el control de Twitter y volver a la empresa privada. Esto es hasta este momento todo lo que ha ocurrido, pero quizás nos empiezan a surgir algunas dudas mientras vemos estas noticias de qué es en realidad lo que está pasando. Quizás número uno, ¿qué es eso de una píldora de veneno? Número dos, ¿qué es eso de que una empresa es pública o es privada? Y número tres, ¿por qué Vanguard de pronto parece haber atacado a Elon Musk anunciando que tiene más porcentaje de Twitter que Elon Musk mismo? Echemos un vistazo rápido a cada una de estas dudas que podrías tener para ver si te puedo ayudar a resolverlas. Empezando con ese hecho de que Vanguard de pronto atacó a Elon Musk, o al menos eso parece, ¿no? Porque si Elon Musk el 4 de abril anuncia que tiene 9.2% de las acciones de Twitter y 4 días después Vanguard anuncia que él tiene 10.2%, parece un ataque directo de que, no, yo soy el que tiene más acciones, yo mando aquí. Pero así no es exactamente como suceden las cosas, es simplemente como parece que suceden porque en ese momento nos enteramos. Pero resulta que Vanguard en realidad incrementó su posición en Twitter el 31 de marzo, días antes de que Elon Musk anunciara que tiene el 9.2%. Recordemos que Elon Musk empezó a comprar desde el 31 de enero, pero la información no era pública. Vanguard, similarmente, compró hasta el 31 de marzo suficientes acciones para volverse la entidad con mayores acciones de Twitter, pero esta información no se vuelve pública hasta el 8 de abril. Y la única razón por la que esto de pronto se vuelve público es porque en las leyes regulatorias en Estados Unidos se especifica que si en algún momento una institución financiera tiene más de 10% de una empresa, tiene que hacerlo saber, tiene que presentar ciertos documentos, en este caso a la SEC, a la Securities and Exchange Commission, que es algo así como la Comisión Nacional Bancaria de Valores en Estados Unidos, pero tiene 10 días para presentar esa información. Entonces, justo si Vanguard compra esto el 31 de marzo, todavía tiene 10 días para hacerlo saber. Sucede que esos días vencían por ahí del 8 de abril, que es cuando presenta la información a la SEC, que es cuando además toda la información también se hace pública. Entonces, efectivamente, la verdad es muchísimo más aburrida que lo que en principio parecía. Vanguard no hizo ningún ataque contra Elon Musk, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que Vanguard, como decía, incrementó su posición en Twitter de por ahí del 8% que tenía en febrero, que era lo que antes había reportado, a ahora el 10.2%, pero esto podría ser simplemente Vanguard utilizando estas acciones para sus propios índices, para sus propios fondos de inversión. Simplemente quizás dándole un voto de confianza al CEO, que es completamente nuevo. Seguramente este incremento en la posición de Vanguard no tiene absolutamente nada que ver con Elon Musk y todo que ver con el cambio en la dirección de Twitter, que muy recientemente cambió de CEO. Entonces eso en cuanto a Vanguard. Ahora, ¿qué tal de eso de que escuchamos sobre empresas públicas, empresas privadas? Inicialmente el término público puede sonar a que es de la gente, que es quizás gobierno, pero no en lo absoluto. Simplemente una empresa que es pública es aquella que está listada en bolsa, lo que quiere decir que sus acciones son públicas, están disponibles para cualquier inversionista, para el público inversionista, por eso es una empresa pública. Una empresa privada, por el otro lado, no está disponible al público, solo son inversionistas privados los que invierten en esa empresa directamente, no a través de una casa de bolsa, no están listadas las acciones. ¿Por qué Elon Musk querría cambiar a Twitter de ser una empresa pública a una privada? Bueno, cuando una empresa es pública, no solamente tiene la obligación de hacer públicos sus planes, hacer públicas sus finanzas, sino que además también está a merced de que los inversionistas de pronto pierdan confianza en lo que está haciendo la empresa, quizás vendan sus acciones, haciendo que el valor de la empresa baje y en general dañe a la empresa misma. Cuando una empresa es privada, esto no sucede, solamente un número pequeño de personas sabe lo que está ocurriendo. Entonces, si de pronto una empresa pública
quiere hacer cambios que parecen, al menos en el corto plazo, cambios negativos, podría dañar el valor de la empresa, incluso si esos cambios a largo plazo resultan haber sido positivos. En una empresa privada, pues si se daña momentáneamente no pasa a mayores. Quizás las personas que están dentro saben perfectamente hacia dónde va la empresa y entienden esa visión y no les preocupa el que momentáneamente la empresa sea dañada si saben que en el largo plazo puede tener éxito. Elon Musk no es un extraño cuando se trata de esto, de preferir que una empresa se mantenga privada. A regañadientes hizo a Tesla pública y SpaceX la ha mantenido justamente como una empresa privada por esta misma razón, para evitar que siendo empresa pública, de pronto se encuentre con varios problemas a los que no se enfrentaría si se mantiene como una empresa privada. Entonces, por eso Elon Musk quizás querría hacer a Twitter de una empresa privada para hacer cambios que quizás no podría hacer tan fácilmente si la empresa se mantuviera pública. Sin darle tantas vueltas, entonces, una empresa pública es aquella que está listada en bolsa, aquella cuyas acciones cualquier persona puede comprar. Una empresa privada no está listada en bolsa, no podemos comprar sus acciones, al menos que tengamos contacto directo con la empresa y nos pueda emitir acciones y nos quiera emitir acciones, algo que usualmente solo pasa a inversionistas o a empleados de la misma. Finalmente, una noticia completamente reciente que apenas se dio a conocer ayer es esa defensa que Twitter acaba de montar en contra de la posibilidad de que Elon Musk o cualquier otra persona tome control de la misma. Y es esa famosa pastilla de veneno que quizás has empezado a escuchar nombrar, que no se trata de otra cosa más que de un plan de derechos para los accionistas de una empresa que se puede desatar en cuanto ciertas cláusulas se vuelven verdaderas. En el caso de Twitter, lo que se ha establecido es una cláusula en la que se establece que si en algún punto un accionista llega a querer comprar 15% o más de la empresa, se desata esta pastilla de veneno, permitiendo que otros accionistas, todos los accionistas excepto quien desencadena la pastilla de veneno, puedan acceder a más acciones a un precio con descuento. Más específicamente entonces, si Elon Musk en algún punto quiere comprar 15% o más de Twitter, Twitter va a emitir un montón de acciones a un precio inferior al que en ese momento se encuentran para que otros accionistas, cualquier accionista menos Elon Musk, pueda comprarlas. Y de esta forma entonces, si Elon Musk de pronto tenía 15%, como ahora hay muchas más acciones, Elon Musk tiene menos del 15%. Y así sucesivamente. Como te podrás imaginar, esto reduce el valor de la acción, que es la razón por la que hemos visto al valor de la acción reducirse ya, incluso cuando no se ha desatado esa pastilla de veneno. Pero, en fin, este es un video creo que medio rápido de qué es lo que está ocurriendo con Twitter, con Elon Musk y por ahí con Vanguard, con el objetivo principal de que justo quizás se te resuelvan algunas dudas que podrías escuchar, que ya entiendas un poco mejor qué es lo que está ocurriendo y que, independientemente de qué veamos en esta telenovela, entiendas un poco más qué es lo que está sucediendo. Nos vemos en la próxima.